El contenido de este programa y las opiniones mostradas en el mismo son responsabilidad del anunciante. TV Azteca. La Coalición por el Bien de Todos presenta... López Obrador, la otra versión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan en la otra versión. Les damos la bienvenida. Hoy es jueves 11 de mayo y vamos a tener para usted toda la información en relación a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Les invito a que participen con nosotros como siempre con sus llamadas telefónicas. Ponemos a sus órdenes nuestros números para toda la República Mexicana. Si usted nos está viendo y se quiere comunicar con nosotros, marque este número, es sin costo, 01800-701-2020. Si está aquí en el Distrito Federal, entonces comuníquese al 56-63-37-50. Le atendemos con mucho gusto. Recuerden que ahora tenemos 2 emisiones y puede pasar la voz. Está tempranito en vivo a las 6 de la mañana por Azteca 13 y luego la emisión nocturna a las 12 de la noche por Azteca 7. Bueno, pues hoy vamos a conversar aquí en el estudio con Fernando Chute, quien es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, y lo saludamos en este momento. Bienvenido, Fernando, gracias por estar aquí. Buenos días, Marta, muchas gracias. Buenos días, vamos a platicar con él de diversos temas, pero antes de la conversación nos vamos con nuestro compañero Juan Francisco Rocha. Él tiene el reporte del inicio de una nueva etapa de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, la gira por varios municipios del estado de Guerrero. Antes que nada, Andrés Manuel López Obrador felicitó en su día a las madres mexicanas. Quiero también felicitar a todas las madres de San Marcos, de Guerrero y de todo México, hoy en su día. Felicidades cariñosas a todas las madres de México, a todas las madres de nuestro país. Vamos a transformar al país y desde luego lo que queremos es liberar a nuestro pueblo y también liberar a las mujeres, que podamos sacar adelante a nuestro país con el apoyo de las mujeres, dándole el lugar que le corresponde a las mujeres. Ya no se puede seguir manteniendo el machismo de siempre. Nosotros no aceptamos eso. Somos iguales no solo ante la ley, tenemos que ser iguales en todos. La mujer además es inteligente y es muy honrada. En la Sierra y en la Costa Chica de Guerrero, el candidato presidencial inició esta semana 16 de campaña. Vamos a seguir recorriendo el país a pesar de la guerra sucia, de los spots en radio, en televisión, para confundir a la gente. Y es muy interesante, porque no solo le vamos a ganar a la derecha, no solo le vamos a ganar a los privilegiados, les vamos a demostrar de que el pueblo no es tonto, de que el pueblo tiene un instinto certero y que no se está tragando todo lo que dicen en los medios de comunicación, que la gente está muy consciente y que va a buscar el cambio. Fueron casi 8 horas de carretera para encabezar 6 mítines en algunas de las comunidades más pobres de México.
San Marcos Guerrero pidió el compromiso de la gente para apoyarlo en las urnas y a cambio se comprometió a regresar como presidente para revisar los programas sociales. Nos van a ayudar a convencer a más gente. La tarea es muy sencilla, que cada uno de los que está aquí, cada mujer, cada hombre, se comprometa a convencer a 10 más. Esa es la labor. ¿Cómo lo ven? ¿Nos van a ayudar? Pero no convencer a los que están aquí, a pleno sol, hoy, miércoles. Ya ustedes están más que convencidos. No, me refiero a convencer a los que todavía no se deciden, a los que lo están pensando, a los indecisos. Ese es el propósito, que nos ayuden a convencer a más gentes. Van a ayudarnos en esta labor. Vuelvo a preguntar, a ver que levanten la mano los que nos van a ayudar. No quiero que se levante la mano y que luego se olvide el compromiso. Los compromisos se cumplen. ¿No es así? El tabasqueño continuó la jornada por Guerrero en Ayutla de los Libres para sostener que sí es posible mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Por eso es nuestro movimiento. Queremos que la patria sea de todos. Queremos que haya patria para el humillado, que haya patria para el pobre. Ese es el propósito fundamental de este movimiento. A eso vengo a Ayutla, a convocarlos para que juntos transformemos a nuestro país. López Obrador concretó los proyectos que están en juego. Ellos, dijo, quieren proteger a los de arriba y nosotros a los de abajo. En entrevista insistió en que ni él ni su partido tienen algo que ver en el conflicto de San Salvador Atenco. Esas acusaciones, recalcó, son parte de la guerra sucia. Y respecto a las críticas del subcomandante Marcos, López Obrador señaló que lo respeta como a cualquier mexicano que tiene derecho a disentir. Aclaré de que no tenemos nosotros relación con el subcomandante Marcos. Aclaré de que nosotros estamos luchando por la vía electoral. Aclaré de que respetamos mucho al subcomandante Marcos y a todos los mexicanos porque somos respetuosos del derecho a disentir. Aclaré de que somos partidarios de resolver conflictos mediante el uso del instrumental de la política, es decir, mediante el diálogo, el acuerdo, la negociación. Aclaré de que soy partidario de la paz. Aclaré de que vamos al cambio por el camino de la concordia. He aclarado mucho. En este miércoles pasó brevemente a saludar a los habitantes de Copala y también a los de Marquelia. De esta manera finalizó su primer día de esta gira en San Luis Acatlán y en el municipio de Ometepec. Esta es la información. Muchas gracias a nuestro compañero Juan Francisco Rocha por su reporte en varios municipios del estado de Guerrero. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo y comunicarse con nosotros. Saludamos a Florencio Araiza y Jesús Salazar de Jalisco, José Luis Rojas, Mario Espinosa y Jorge Castillo. Nos están viendo en Sinaloa. Muchísimas gracias a Rafael Fuentes de Coahuila, Nicolás González de Sonora, Dante Navarro y Roberto Sánchez de Nuevo León. Ayúdenos con el 1x10 ahí en sus tierras respectivas, en sus entidades. Pedro Negrete de Chihuahua, Ernesto Reyes y Juan López de Guanajuato, Patricia López y María Estela Castañeda, a quienes saludamos hasta Colima. Gilberto Acosta nos está viendo en Tamaulipas. Muchas gracias a Noemí Aguilar y Alejandro González de Puebla por comunicarse con nosotros. Gracias a Isabel Morales de Oaxaca. Les agradecemos a todos sus llamadas. Evangelina Carranza Montiel de Guerrero, me pareció excelente el reportaje de Foxilandia, ya que es la clase de presidente que hemos tenido todo este tiempo. Se refiere a una parte del video de Luis Mandoki. Muchísimas gracias por sus comentarios. Araceli de Puebla dice que en su estado queremos mucho a López Obrador. Saludos y felicidades por el programa. Le agradecemos, Araceli. María Ernestina Araiza de aquí del Distrito Federal. Vales oro, Andrés Manuel, eres el único que merece ser presidente. Mario Arturo Morales de Nuevo León. Le mandamos un saludo y nos dice, estamos trabajando duro por Andrés, vamos a ganar. ¿Qué dicen en Nuevo León sobre esta campaña? Clara Eloísa de Quintana Roo
no nos deja su apellido. Vamos a votar por Andrés Manuel, estamos hartos del PAN. Estas son algunas de sus llamadas, les agradecemos y seguimos tomando toda su comunicación. Bueno, les comentaba que se encuentra con nosotros esta mañana Fernando Chute, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Vamos a conversar ahora con él y lo estamos saludando de nuevo. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias, Marta, por haberme invitado. Yo quisiera preguntarte si, como alguien que ha estado pues muy interesado y muy preocupado por la inseguridad del país y quien iniciara aquella marcha sin precedentes en favor de que se haga algo por la seguridad en México, ¿qué relación encuentras, si es que la hay, entre esta campaña del miedo que estamos viendo como el tinte, el elemento principal en este proceso electoral y la elección? Bueno, mira, yo conozco a Andrés Manuel hace mucho tiempo, lo admiro hace mucho tiempo, él no me conocía a mí. Fui un detractor importante en algunas cuestiones. Después lo conocí como jefe de gobierno, discutimos muchas veces de muchas cosas con él y con su gente. Desde hace muchos años, por incidentes familiares, yo inicié hace cerca de 10 años una campaña que se llamó Listón Blanco en contra de la violencia, que después tomó México Unido como de ellos. Ellos asumieron el logotipo del listón y lo convirtieron ¿Les gustó? en su imagen. Y empezamos a organizar la marcha por una serie de situaciones que se habían dado, particularmente en el Estado de México. Yo no sé, Andrés Manuel, cómo le hace para saber las cosas que sabe, pero de pronto empezó a decir, es que esta es una marcha de la ultraderecha, es que esto es una marcha organizada y así ya sabe. Y efectivamente, cuando empezamos a organizar la marcha, se empiezan a sumar grupos que nosotros creemos de buena fe. Y se suma la ultraderecha. Vaya, llegó el punto de que querían que Marta Sagún encabezara la marcha. Entonces yo fue donde empecé a decir que los políticos no eran bienvenidos, que no queríamos contaminarla, que era una marcha ciudadana, que el problema de inseguridad no era solamente en el Distrito Federal, como lo quisieron hacer ver. En realidad la detona un problema de secuestro y homicidio en el Estado de México, que el problema es nacional. Y entonces Andrés Manuel hace una serie de declaraciones en contra de la marcha porque él suponía, lo que ya de alguna manera conocía y no sé cómo se enteró, nunca se lo he preguntado, de que efectivamente la ultraderecha quería apropiarse de la marcha. Hoy hay otras organizaciones que dicen que la marcha la hicieron ellos cuando la hicimos, diferentes organizaciones, ¿no? ¿Qué importa quién se integró después? Lo importante era la respuesta ciudadana, pero esto que estás diciendo es interesante, porque algo que era un problema nacional se intenta hacerlo aparecer como un problema del Distrito Federal. Esto es importante remarcarlo para quienes nos están viendo en el resto de la República Mexicana. Así fue, Marta. Y bueno, cuando hace las declaraciones López Obrador, declaraciones que hoy toman en su contra, me parece que es generar esta campaña de miedo diciendo la Ciudad de México, que él gobernó, es la más insegura del mundo. No es cierto. ¿Nos puedes recordar algunas de las ciudades, ya no digamos del mundo, de aquí mismo, de nuestro país, que tienen un nivel de inseguridad mayor que el Distrito Federal, siendo mucho más pequeñas Bueno, hay gobernadas por el PRI, por el PAN, y bueno, hoy también por el PRD, ciudades inseguras, ¿no? Acapulco tenemos un problema en este momento de coyuntura, que hay que entender que es un gobernador que no quiere negociar y entonces está enfrentando a todas las mafias. Pero, bueno, está Nuevo Laredo, Tamaulipas, está Chihuahua. Hay que recordar que las muertas de Juárez empiezan con un gobierno panista. Y el problema de esto, Marta, es que se politiza el tema de la seguridad pública. Y no lo politiza López Obrador, lo politiza el gobierno federal. Y entonces instauran una campaña de miedo espantosa. Bueno, todo lo que está sucediendo y la forma en que se está cubriendo mediáticamente es verdaderamente vergonzoso. ¿Es una revisión de lo que pasó en el 94 con aquel famoso voto del miedo? Absolutamente sí, se parece muchísimo cómo Marcos vuelve a surgir a la escena. ¿Por qué ahora el surgimiento de Marcos? ¿Por qué justo cuando estamos a 2 meses de la elección, un poquito antes, por qué su aparición en este momento? Hay quien dice, y quien dijo en su momento, que Marcos tenía relación con Salinas. Yo no sé si esto sea cierto o no,
Lo que sí sé es que Salinas estaba y está detrás de este movimiento hoy en contra de Andrés Manuel, eso me queda clarísimo. Pero qué raro que nuevamente el subcomandante Marcos aparezca en la escena criticando al único partido de izquierda, cuando él es de izquierda. Entonces, está muy raro, Marta. Le decía Loret de Mola en la entrevista a la que acudió en Televisa que si decía él que Andrés Manuel iba a ser el próximo presidente, si le estaba dando el beso del diablo. Mira, yo creo que la gran mayoría de los medios, de los empresarios que han tenido privilegios que no se valen, están en contra de Andrés Manuel López Obrador porque se les van a acabar los privilegios. A los empresarios como yo, que pagamos nuestros impuestos, que llevamos años luchando por tener un país como el que soñamos, pues hombre, no solo no nos da miedo, sino nos da una gran ilusión el que un hombre como Andrés Manuel llegue a la presidencia. ¿Me quiere decir entonces que no todos los empresarios están con temor acerca de la posible llegada a la presidencia de López Obrador? De ninguna manera, de ninguna manera. Están unos cuantos empresarios que han sido privilegiados, que tienen mucho dinero, que están metiéndole mucho dinero a la campaña de miedo, pero yo te puedo decir que a mí no me da ningún miedo, a muchos amigos míos empresarios no les da ningún miedo, que somos gente que no creemos todo lo que vemos en los medios, que somos capaces de pensar solos, y la gente no es tonta, la gente se está dando cuenta de esta campaña organizada con todo el aparato del Estado, todo el aparato gubernamental, en contra de López Obrador. Ojalá dejen de meter las manos en la elección. Esto es igual de antidemocrático que como fue el desafuero. Y no te lo digo como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, porque el Consejo es apartidista. ¿Sí? Te lo digo yo como Fernando Schute, como un hombre que lleva muchos años haciendo crítica, como un hombre que lleva muchos años trabajando, pagando impuestos, habiendo sido presidente nacional de diferentes organizaciones gremiales, y que conozco de alguna manera cómo se mueven los entretelones del poder. Las presiones que yo he recibido de parte del gobierno federal para que no se hiciera la segunda marcha del año pasado, bueno, llegan a grados insospechados. ¿Qué clase de presiones? Mira, presiones tan importantes como que me cite el propio secretario de la Defensa Nacional a decirme que no es conveniente hacer la segunda marcha, por el cual además tengo un enorme respeto. Yo tengo un enorme respeto por el ejército mexicano, pero el nivel de presiones ha sido brutal. El nivel de presiones con el secuestro de un sobrino mío para mandarme una amenaza de muerte inmediatamente después de la marcha, y además a 2 días de haber puesto una denuncia en el Ministerio Público por amenazas. Y me parece que no se vale, este no es el México que los mexicanos queremos tener. Algún día le dije a Andrés Manuel, ¿no? mi bisabuelo, el general Berriozábal, que fue secretario de la Defensa Nacional con Benito Juárez, ¿sí? Seguramente hace que yo tenga un gen perdido por ahí y que ame profundamente a mi país y que esté yo bien dispuesto a luchar por él. Y lo que está sucediendo, Marta, no me gusta. No me gusta como ciudadano, no me gusta como empresario, no me gusta como analista. Me parece que es injusto. Es injusto seguir dejando el poder en manos de quienes solamente privilegian a unos cuantos. La miseria cada día es mayor, la pobreza cada día es mayor, cada día se va más gente a trabajar en Estados Unidos porque somos incapaces de retenerla en México. Me parece que es injusto. ¿Qué riesgo tenemos de cara a la próxima elección con este clima de violencia y esta campaña del miedo que se está generando? Yo lo veo al revés y prefiero verlo de otra manera. A ver, ¿qué pasa si le hacen fraude a López Obrador? Como el fraude que está dando desde este momento. Porque ¿Esto es un fraude anticipado? Esto es un fraude, es decir, es un fraude anticipado, el utilizar todo el aparato del Estado para estar denostando a un adversario político. Me parece que el gobierno mexicano no debería de meterse en esos temas, ¿no? ¿Qué pasa si hay un fraude? Bueno, pues resulta que hay 50 millones de pobres en este país. Ya vemos algunos que no estamos viviendo en la pobreza, pero que además no nos gusta lo que está pasando. Y entonces yo diría, el miedo es al revés. Qué miedo que no gane López Obrador. Qué miedo seguir en la situación que estamos, con una situación que posiblemente pueda ser mucho más delicada, porque la gente, te decía yo, la gente no es tonta. Pero la campaña es muy intensa.
ante esta intensidad de esta campaña, ¿te parece que no haya la posibilidad de que la gente se la crea? Yo creo que existe la posibilidad porque los medios son muy poderosos. Sin embargo, habemos otras voces que estamos diciendo no crean lo que están diciendo. No es posible que sigan comparando a Andrés Manuel López Obrador con Chávez o con Fidel Castro o con Evo Morales. No tiene ninguna relación. México es un país de instituciones. Tenemos desde Banco de México, tenemos el IFE, tenemos la Cámara de Diputados, tenemos los sindicatos. Es un país de instituciones. Ese es meterle miedo a la gente. ¿Qué va a pasar si gana López Obrador? ¿Qué va a pasar? Se va a acabar la corrupción. Cuando hablan de los temas, por ejemplo, de Bejarano y de Ponce, Marta, a mí como empresario, yo he tenido empleados que me han robado. Y a veces el último en enterarme fui yo. ¿Sí? Es decir, no se vale cuando del lado de Fox existe un Guido Belsazo. ¿Sí? Cuando en el Partido Verde hubieron negociaciones por permiso en Cancún, por el Niño Verde. Entonces, me parece que por ahí no va. ¿Qué pasa si gana López Obrador? Que vamos a tener un país seguramente más justo. Si hay una parte importante, lo que yo conozco de López Obrador, te lo dice alguien que fue detractor de Andrés Manuel. Eso es interesante. Tú inicialmente no te gustaba López Obrador y eras, como me estás diciendo, su detractor. ¿Por qué decides cambiar? Sí me gustaba López Obrador, no me gustan dos cosas. ¿Sí? De uno que tiene relación con un bando, dos que prohíbe hacer vivienda en 12 de las 16 delegaciones, porque me parecía que tenía razón en hacerlo, pero la forma no era la adecuada. Cuando empiezo a cambiar cada vez más, después de la marcha, cuando empiezo a ir a las juntas de gabinete en la mañana para ver cómo están manejando la seguridad pública y además viendo con un espíritu de crítica, empiezo a ver que López Obrador en serio está involucrado, empiezo a conocerlo cada día mejor, como un hombre honesto, como un hombre con ganas de trabajar, muy trabajador, y una parte que a mí me resulta fundamental en un ser humano, el deseo de trascendencia. Muchos llegan al poder por un deseo del poder mismo, otros por el dinero. ¿Sí? Bueno, Andrés Manuel quiere el poder para trascender como un extraordinario presidente, y su referente es nada menos que presidente Juárez. Entonces, me parece que hoy en Andrés Manuel hay un patriota, te lo dice alguien que ha sido bien crítico, ¿no? Y yo sí le creo a López Obrador. Mi voto va a ser por López Obrador. El voto de mi familia va a ser por López Obrador. Porque no estamos dejándonos llevar por toda esta cuestión mediática de campañas de miedo. Nosotros, por lo menos en mi familia, muchos en mis amigos, en mis empresas, la gente que colabora conmigo, mucha de esta gente está bien consciente de que nos quieren engañar. Pero a ver, regresémonos a algo que ya mencionabas hace un momento sobre este fraude anticipado. Tenemos ahora pues el IFE y todos estos organismos ya ciudadanizados y ya no está la elección en control del gobierno como en el pasado. ¿Cómo operar entonces ante esta situación, este fraude anticipado? ¿Quisieras explicarnos un poco más sobre esto? El fraude anticipado se está dando cuando se empiezan a señalar cuestiones, por ejemplo, como que la Ciudad de México está terriblemente endeudada, cuando la deuda de la Ciudad de México es la más baja, pero la gente nada más escucha el spot, no se mete a investigar. Por el contrario, la deuda del gobierno federal se ha venido incrementando de manera brutal en este sexenio. ¿Cuánto? Bueno, no tengo el dato en este momento, es más, lo acabo de revisar en unas tarjetas, pero estamos en cerca de 108 mil millones de dólares, ¿no? La deuda del gobierno federal. Del gobierno federal. Y la deuda del DF es la más baja históricamente. Entonces hay cuestiones mediáticas en las cuales tú te pones una serie de tabiquitos donde dices, bueno, y al último crisis, ¿no? Si gana López Obrador. Pero no solamente eso, sino que el presidente se dedica a hablar en contra del populismo, cuando ha venido él mismo copiando las mismas cosas que ha hecho López Obrador. Criticó enormemente la pensión a los adultos mayores. Bueno, ya la está dando el presidente Fox. Qué raro que la dé al final del sexenio, justamente en el año electoral. Y como eso, muchas cosas. Ahora, ¿qué puede hacer la gente? La campaña de López Obrador, hasta donde yo sé, no hay suficientes recursos. ¿Qué puede hacer la gente? Bueno, pues Andrés Manuel dice de que cada uno convenza a 10
Ayer comentabas de alguien que había convencido a 25. Ah, sí, ¿no? ese ya nos yo veo el programa rebasó la meta, ¿no? Yo veo el programa todas las mañanas. Ah, qué bien. Pero lo que sí puede hacer la gente es lo que hicimos con el desafuero. El desafuero, utilizamos un símbolo que fue el listón tricolor. Hoy la gente puede comprar una cartulina en cualquier papelería y poner, esta casa está con AMLO, como lo hemos hecho muchos. Me parece que esta es una forma de ayudar, una forma de demostrar que todas esas encuestas que lamentablemente han sido compradas, es una vergüenza. Yo sé de alguna casa encuestadora que le pagaron casi 15 años de utilidades con tal de que... ¿Se puede decir el nombre de la casa? No puedo decir el nombre porque si no me va a costar una demanda, porque para poderlo probar va a ser muy difícil, pero creo que la encuesta va a ser el 2 de julio y a final de cuentas tenemos que ir convenciendo a la gente de que es lo mejor que le puede pasar a México, de que seguir por el mismo modelo, de que seguir en el mismo camino nos va a generar los mismos problemas. Algunos analistas, Fernando, están relacionando los hechos de Atenco con una intencionalidad y relacionándolos con el proceso electoral. ¿Cuál es tu punto de vista? Absolutamente así lo creo. Y además, curiosamente, la PFP, la Policía Federal Preventiva, que es del gobierno federal, siempre está replegada, siempre la vemos hecha a un lado. Permite que los gobiernos de los estados entren, la PFP no entra, y yo creo que está orquestada por el gobierno federal. Me parece muy injusto el que además esté utilizando hasta ese nivel. Esto es ya muy grave, es muy delicado, toda la estrategia para generar miedo, para decir, si Andrés Manuel gana, esto es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces nos muestran Atenco y nos muestran los cierres y nos muestran de carreteras que va a haber el día de hoy, ¿no? Y otras muchas cosas. Esto pasa, el país es anarquía, y no es cierto. ¿Y la aparición del subcomandante Marcos? No, ya te lo decía, qué casualidad, la aparición del ¿no? subcomandante Marcos, en este momento, tú nos decías hace rato que se le relacionó con Salinas. ¿Quiere decir esto que ahora podemos relacionarlo con el presidente Vicente Fox? Pues yo creo que el presidente Fox está muy relacionado con el expresidente Salinas, ¿no? Entonces, pues es más de lo mismo. Me parece que es más de lo mismo. Es evidente. Lo que pasa es que creen que la gente somos tontos. Y no lo somos. Y tenemos memoria y nos acordamos. El problema es que los medios no estén dando a conocer con toda responsabilidad y seriedad lo que pasó en 1994. ¿Qué pasa cuando pierde... que no pierde, Cuauhtémoc Cárdenas? Hace unos días estaba yo releyendo un libro de un queridísimo amigo mío, Adolfo Aguilar Sincer, en donde, bueno, lo que pasó en la elección de Cuauhtémoc en el 88 está siendo muy parecido a lo que está pasando en este momento. Pues, Fernando, te agradecemos el que estés aquí con nosotros esta mañana, que nos des toda esta información sobre, desde los puntos de vista de alguien que, además de empresario, es presidente de este Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, porque pues tenemos dos visiones, ¿no? Te agradezco muchísimo y bueno, te invito a que nos sigas en la agenda que va a tener hoy López Obrador. Va a estar este jueves a las 11 de la mañana en Pinotepa Nacional, Oaxaca, en la plaza principal. A toda la gente que nos está viendo en este hermoso estado de Oaxaca, a las 2 de la tarde, el candidato se va a trasladar a Putla de Guerrero, también en Oaxaca, ahí en la plaza principal. Seguimos en el mismo estado a las 5 de la tarde en Santiago, Juxtlahuaca, en el Zócalo, y a las 7 de la noche cierra este día en Tlaxiaco, Oaxaca. Esa es la gira para quienes lo van a acompañar. Fernando Chute, de nuevo, gracias por estar con nosotros, muy amable por haber venido a la otra versión. Al contrario, muchas gracias a ti, Marta. Buenos días y gracias a ustedes por su compañía. Recuerden que los esperamos en la emisión nocturna a través de Azteca 7 a las 12 de la noche y después mañana tempranito a las 6 aquí por Azteca 13. Gracias, muy buenos días. La Coalición por el Bien de Todos presentó...
El contenido de este programa y las opiniones mostradas en el mismo son responsabilidad del anunciante. TV Azteca.